La revolución del transporte en la zona bananera del Magdalena. La historia del transporte es la historia de la humanidad. Todas y cada una de las sociedades han tenido la necesidad de trasladar objetos y mercancías. Es así como cargarlos y distribuirlos entre distintos territorios da origen al transporte terrestre, marítimo y aéreo. Ya en la época precolombina, los indígenas poseían un sistema de caminos interconectados a través de todo su territorio para trasladar diferentes tipos de mercancías. En los inicios, el transporte terrestre se realizaba a pie, utilizando la fuerza de los animales o a través de canoas o botes, aprovechando la corriente de los ríos para hacer llegar sus mercaderías al destino deseado. La llegada de los españoles a lo largo de casi toda América produjo grandes cambios en los medios de transporte en el continente. Cuando apenas terminaba el Renacimiento, el principal medio tecnológico para el transporte fue la carabela, primera nave capaz de salir de los mares para entrar a los océanos, lo que hizo posible esta conquista y las grandes colonizaciones a partir del siglo XVI. Además del encuentro con Europa, América recibe el aporte del caballo y del buey, los cuales suplieron el trabajo indígena y aumentaron la capacidad de carga y distancia que podría realizarse en un viaje. Durante esta época, la zona comprendida entre el Cabo de la Vela y la desembocadura del río Magdalena estuvo sujeta al continuo desembarco de grupos de españoles que buscaban hacer un poco de comercio con las poblaciones indígenas, que ya formaban pequeños asentamientos a lo largo de sus caminos. A partir de esto, se creó la necesidad del pueblo conquistante en generar un puerto de entrada y salida de sus diferentes navíos, al igual que fuertes para defenderse de ataques piratas. Fue así como se fundó la ciudad de Santa Marta, desde donde partieron varias expediciones conquistadoras hacia las afueras del continente por el mar e igualmente por medio del río Magdalena, que fue hasta mediados del siglo XX el gran corredor central de comunicación de Colombia y de sus centros urbanos con el mundo exterior. Sin embargo, el caballo cobró fuerza sobre la canoa y con este se llegaron a nuevas tierras cercanas que contaban con una ubicación estratégica. Entre ellas Ciénaga, situada entre la desembocadura del río Magdalena y Santa Marta, que permitió su consolidación como un centro poblado donde se generaban diferentes procesos agrícolas de inversión regional, que fue creciendo hacia el sur, creando más cultivos de cacao, caña y tabaco, que a su alrededor fueron formando pequeños asentamientos cerca de fuentes de agua, ya que facilitaban para sus empleados los procesos técnicos y de recolección, y para evitar largos trayectos hacia el mayor centro poblado. Entre los años 1840 y 1870, la ciudad de Santa Marta se convirtió en el principal puerto importador y exportador de la recién independizada Nueva Granada, haciendo uso de las embarcaciones y caminos que utilizaron los conquistadores para abrir paso hasta el Nuevo Mundo. Este contacto con el exterior logró un intercambio de mercancía, pensamientos y cultura. Fue así como los ritmos autóctonos de la región han surgido de la fusión de expresiones culturales del norte de Colombia, canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, mezcladas también con elementos de la poesía española y el uso de instrumentos musicales de origen europeo. La revolución en el transporte, expresada en ferrocarriles y barcos de vapor, se inicia con el ferrocarril de Panamá, el primero en Colombia y cuya construcción se remonta a 1828, y con la navegación a vapor por el Magdalena en 1880, que antes de su llegada se realizaban embarcaciones de madera conocidas como chapanes o piraguas. La máquina determinó las bases de la industrialización y permitió que el transporte motorizado aliviara la carga de hombres y animales. A su vez, el proceso de consolidación de la zona agrícola del Magdalena alrededor de la Ciénaga fue impulsado por empresarios agrícolas locales y extranjeros, quienes valoraban la fertilidad de sus suelos y estratégica ubicación para la producción del banano. Sin embargo, resultaba difícil su exportación sin un método de carga eficiente que lo llevara al puerto, lo comunicara con el medio fluvial en el Magdalena y generara un flujo de carga hacia y desde los mares, desde las zonas manufactureras, centros poblados de relevancia y zonas exportadoras. Fue así
que la construcción del ferrocarril se inició en junio de 1882, cuando el gobierno de Colombia se comprometió a conceder a la empresa del ferrocarril de Santa Marta 100.000 hectáreas de tierras baldías de manera gratuita, en la medida que fuera avanzando la construcción de la vía férrea. 5 años después había avanzado 35 kilómetros, comunicando la ciudad de Santa Marta con Ciénaga. A partir de esto, la línea se fue extendiendo a aquellos asentamientos agrícolas próximos, generando mayor influencia en ellos hasta consolidarse como centros poblados, donde se ubicaban estaciones, nuevas sedes e infraestructura para la producción, manejo y distribución del banano, continuando por Río Frío en 1892, después llegó a Sevilla en 1894 y Fundación en 1906, lográndose construir solo 95 kilómetros, consolidando aún más el negocio del banano y la economía de la zona. El ferrocarril buscaba facilitar el ingreso y salida de mercancías entre el río y el puerto y desde el interior hacia el río, mientras que a las empresas de navegación a vapor por el río Magdalena les correspondió conectar a la costa Caribe con la región andina, donde vivía gran parte de la población del país. Con la vía férrea construida, la actividad bananera requería economías de escala para dominar el mercado e incrementar las utilidades. En 1899 se conformó una nueva empresa bajo la razón social United Fruit Company, como la firma encargada de concentrar los negocios bananeros en Centroamérica y la cuenca del Caribe. La UFC se dispuso a desarrollar la zona bananera del Magdalena, impulsó nuevas técnicas de cultivo, así como un amplio sistema de financiación para los productores. Aunque el cultivo del banano era sencillo, su transporte era una actividad compleja y especializada, lo que llevó a la UFC a dominar el transporte marítimo refrigerado y el transporte férreo, que ya se iba expandiendo por medio de ramales secundarios y generando nuevos asentamientos que iban prosperando por el paso del mismo, como una forma de garantizar que el producto llegara y se manejara con mayor eficiencia. La consolidación del comercio gracias a la navegación a vapor por el río Magdalena, la línea férrea atendida entre Fundación y Santa Marta y el afianzamiento de la industria bananera con el establecimiento de la UFC en la región a finales del siglo XX hicieron que la imagen colonial, sencilla y austera de la zona se modificara, transformando en pocos años el aspecto de viviendas y de edificios públicos a partir del empleo de influencias extranjeras que se verían reflejadas en la arquitectura de estos años. Durante la expansión bananera de la segunda década del siglo XX se generó una activa agitación laboral dentro de los trabajadores bananeros, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y sociales en general. En medio de este ambiente de inconformismo, el 12 de noviembre de 1928 se declaró la huelga en la que participaron cerca de miles de trabajadores de las fincas bananeras, quienes paralizaron las labores de la UFC y el funcionamiento del ferrocarril durante 3 semanas. Para el 5 de diciembre del mismo año, la huelga continuaba y los trabajadores llegaban masivamente a la estación del ferrocarril de Ciénaga. El gobierno decidió promulgar el decreto de turbación del orden público en Santa Marta y Ciénaga. En la madrugada del 6 de diciembre, ante la multitud concentrada, el general Carlos Cortés Vargas ordenó a su tropa de soldados andinos disparar, ocasionando un número indeterminado de muertos entre los manifestantes. Por su parte, el río Magdalena continuó perdiendo importancia a medida que su navegación se hacía más incierta, al reemplazarlo como vía principal de comunicación del país con el mar y con el mundo. Además, vino a contribuir el auge de las carreteras y del transporte automotor, que entraron en fuerte competencia con los ferrocarriles y empezaron a desplazarlos también a partir de 1930. Ante lo ocurrido, en 1932 se firmó un contrato mediante el cual se autorizaba el traspaso del ferrocarril al gobierno nacional, dando por terminada la construcción de la línea férrea y sus intenciones de conectar con los sistemas a vapor del río Magdalena. Con la partida de la UFC, la empresa dejaba el resto de su infraestructura a manos del Estado. Frente a esto, la economía de la zona iba en decadencia y se buscaron alternativas como la sustitución del cultivo del banano por la palma de aceite, con la intención de mejorarla.
Igualmente, la dinámica económica predominante no permitió la constitución de un sólido centro urbano de servicios. Por lo tanto, la zona depende tanto de Ciénaga como de Santa Marta, y el resto del territorio se dispersó mediante la conformación de múltiples asentamientos urbanos articulados por la vía férrea, y más tarde por una de tipo vehicular. Sin un ferrocarril en funcionamiento para el transporte de mercancía y personas, se recurrió al uso de vías carreteables que llegaran al puerto de Santa Marta, que hasta ahora constituyen el principal modo de transporte de la zona, pues es su única forma de comunicación, por razones como la dificultad topográfica y el gran costo de construir carrileras. El gobierno nacional dejó de lado la línea férrea y puso más empeño a las carreteras, lo que impidió que el país pudiera funcionar con un sistema intermodal de trenes, carreteras, ríos y mares. Entre 1950 y 1960, bajo la asesoría del Banco Mundial, se retoman los procesos de construcción de la línea del ferrocarril, con el fin de crear una línea ininterrumpida entre Bogotá y Santa Marta, conocida como la Red Férrea del Atlántico. Esta seguía funcionando como transporte de carga, pero no lograba sustituir el desarrollo del transporte vehicular, e incluso gran parte de ella quedó en desuso. La ruta del comercio e intercambio con el puerto fue construida paralelamente a la línea del ferrocarril, generando nuevos asentamientos comerciales y residenciales a su alrededor, e incluso el desplazamiento y crecimiento de los ya existentes para mantener la cercanía y fácil acceso con los centros principales. Esta terminaba unida a la recién terminada Troncal del Caribe, planeada para unir las principales poblaciones y puertos de la costa colombiana sobre el Mar Caribe. Con la decadencia de la economía y la falta de presencia del gobierno, los grupos armados de la época, 1980, se apropiaron de numerosos terrenos, con el fin de controlar el corredor estratégico que existía entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande, y obtener acceso a las rutas de comercio con el exterior para la comercialización de sustancias ilícitas. De esta manera, la guerrilla logró frenar el paso de otros tipos de transporte con el cobro de vacunas e incluso con el cierre de las vías, suspendiendo temporalmente la comunicación entre los centros poblados emergentes y las principales ciudades de las que dependían. El comienzo de la explotación del carbón en la década de 1990 generó el reavivamiento de la antigua Red Férrea del Atlántico, cuya concesión fue entregada a Fenoco para su construcción, rehabilitación y operación. La infraestructura de transporte férreo comenzó a ser utilizada para la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga de carbón para la compañía privada de procesos Drummond, haciendo uso del tramo comprendido entre Chiriguaná hasta el puerto de Santa Marta, convirtiéndolo de nuevo en un punto importante para el desarrollo de la economía por medio de la importación y exportación. Igualmente, la zona se consolidó como un centro de exportaciones y turismo cuando el aeropuerto de la ciudad de Santa Marta abrió sus puertas a rutas internacionales. A lo largo del presente siglo, con la desmovilización de numerosos grupos armados y una mayor presencia institucional, se ha dado inicio a múltiples concesiones viales que pretenden comunicar el centro del país con los puertos. Fue así como la vía paralela al ferrocarril entró en los planes de renovación y ampliamiento de la Ruta del Sol, aumentando el flujo comercial y el crecimiento de los asentamientos a su alrededor. Sin embargo, la construcción de dichas concesiones no han sido completadas o se encuentran en pausa por múltiples escándalos de corrupción y falta de recursos. Claramente, los medios de transporte han sido una gran influencia en el desarrollo de esta zona del país. Ahora se habla sobre la posibilidad de rehabilitar la línea completa del ferrocarril que atraviesa una gran parte del país e incluso de restablecer la navegabilidad por el río Magdalena. Ya no se trata solo de construir carreteras, sino de integrar todos los sistemas para ofrecer mejores y mayores oportunidades de crecimiento.